A partir de hoy, que nos quedemos allí de pie, porque si hemos estado alabando al Señor, como lo hacemos, entonces quedémonos de pie para que recibamos a su majestad la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias de una vez al pasaje que vamos a usar hoy. Otra vez estamos en Lucas y apenas el capítulo 1. Hoy terminamos el capítulo. Allí vamos. Lucas capítulo 1, vamos a leer los versículos 67 al 80. Repito, Lucas capítulo 1, 67 y 80. Hay dos versículos que ustedes van a repetirlo, yo les voy a decir cuáles son conmigo. El 68 lo van a repetir conmigo. Y luego el versículo que van a repetir después es el versículo 79. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Comienzo y repito. Ustedes conmigo el 68. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo juntos: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó. Ese es el versículo que quiero que repitamos, por favor, todos juntos, 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Oremos. Padre, qué bueno es estar juntos, cantar juntos, leer juntos y ahora escuchar juntos tu palabra. Como siempre necesitamos que esta palabra que leemos pueda ser entendida, pueda ser asimilada, pueda penetrar en nuestros corazones. Señor, la palabra tuya fue dejada para que la amemos, la estudiemos y la vivamos. Gracias por este pueblo que se ha reunido hoy, ávido de ella, de esa palabra. Habla a tus siervos conforme a tu voluntad y haz la obra para la cual esta palabra fue enviada. Gracias nuevamente por este lindo día, por este pueblo que se ha reunido acá. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias, mis hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes. Gusto en verles. Ahora les saludaremos más a menudo, quiero decir, cuando estemos en el tiempo más informal. Pero bienvenidos. Los que están acá, los que se unen a nosotros, como siempre, por las redes sociales, siempre es un gozo saber que otros nos oyen en otras partes. ¡Qué bendición! Hermanos, este pasaje que leímos, igual que el pasaje cuando escuchamos el canto de Ana, de María, hay otro canto parecido, el de Ana, es extraordinario.
Porque cuando uno lee este pasaje, la primera observación que nota en el pasaje es precisamente cómo Zacarías destaca el elemento del perdón de pecados en esa revelación, ese canto que él hace, canto considerado como el Benedictus de los famosos cantos que hay en la Biblia. Este es uno de ellos. Y va a resaltar en este pasaje la palabra misericordia, pero no cualquier misericordia. Quiero que lo tengamos en mente en este aspecto. Me llama la atención que el Zacarías, que duró 9 meses sin hablar, cuando habló, hermano, mire lo que dijo, mire lo que cantó, o escuche todo esto, observe lo que dijo. 9 meses, hermano, sin hablar, tuvo que ser un tiempo demasiado fuerte. Pero fíjense que a mí me llama la atención porque cuando él estuvo en esa condición y luego este canto, es porque Dios entonces estaba preparándolo esos 9 meses para que cuando él fuera a hablar, esto fuera lo que dijera. Y fue lo que estamos, y es lo que estamos leyendo. Y vamos a predicar sobre lo que él dijo después de ese tiempo. Así es que es una bendición saber que este canto de la salvación y el perdón de los pecados no fuera posible sin que entendiéramos entonces lo que él dijo y quien vendría después en la persona de Jesús, por supuesto, quien iba a ser el encargado de perdonar los pecados. En el Antiguo Testamento ya Dios perdonaba los pecados, pero esos pecados eran perdonados y entonces los sacerdotes tenían que ofrecer constantemente sacrificios por esos pecados y el pueblo tenía que siempre estar sacrificando por sus pecados. Qué bueno es que Zacarías nos va a recordar que esos pecados perdonados, o que el pueblo de Israel recibía como perdón, ahora en Jesucristo hemos recibido un solo perdón de nuestros pecados para siempre. Es interesante que un escritor, siempre lo menciono, llamado Spurgeon, hablando de este texto en uno de sus sermones, dijo lo siguiente: Él es tan misericordioso, hablando de eso, de la misericordia de Dios, Él es tan misericordioso que no le agrada condenar a los culpables, sino que los observa con ansiosa atención para ver cómo puede apartar, me gusta ese concepto, apartar su ira y restaurarlos a su favor. Solo por esta razón hay remisión de pecados. Entonces, hoy queremos tocar ese tema. No hay nada absolutamente en nosotros, no hay méritos en nosotros que diga, bueno, yo sí puedo hacerme acreedor de ese perdón, yo sí merezco ese perdón. Ninguno de nosotros merece ese perdón. ¿Por qué? Por nuestra condición. Pero entonces aquí tenemos que Israel, que en efecto vivió por mucho tiempo solo con la esperanza de que un día aparecería un Mesías, y en efecto ellos estaban esperando y lo siguen esperando, por cierto. Pero resulta que cuando vino ese Mesías del cual Zacarías nos va a hablar, no fue parecido al que ellos esperaban, porque en efecto estaban en su convicción, sus planes, vamos a hablar en estos términos, era de un Mesías que venía dispuesto a matar a otros para liberarlos a ellos. Ahora, el Mesías del cual hablamos y el cual vieron y que rechazaron, es un Mesías que no vino a matar, sino que vino para que lo mataran, para dar su vida por los demás. Es como una contradicción era ese Mesías para ellos. Pero amados hermanos, qué interesante es entonces ver que Jesucristo, desde esa perspectiva de su sacrificio, de su entrega por nosotros, Él ahora se constituye precisamente en la única fuente de perdón de nuestros pecados. Si usted ha sido alcanzado por ese maravilloso Dios, nuestro Señor Jesucristo, y ha sido perdonado sus pecados, sepa entonces que la única razón por la cual usted ha sido perdonado no es porque usted haya sido o es una persona buena gente, simplemente por la misericordia de Dios, que es el sentido de este texto. Mi mensaje de hoy se titula La visita de la misericordia. Ese es el tema, y ese es el tema que emerge de este canto. La visita de la misericordia. ¿Cómo entender esto? Bueno, les voy a dar algunas ideas, algunos conceptos, para que entendamos el canto de Zacarías, para que entendamos la teología del canto, para que entendamos la profundidad del canto, para que entendamos la belleza de ese canto, para que entendamos la revolución de ese canto, para que entendamos ese canto en todos los aspectos.
de nuestras vidas. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Entonces, comencemos. Conozcamos la naturaleza de esa visita. ¿De cuál visita? De la visita de la misericordia. El versículo 68 nos dice, y encontramos allí la visita, en esa misericordia, la visita personal del Señor. Diríamos en otras palabras, la misericordia va a consistir en la visita de una persona. El versículo dice 68, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Ahora, es interesante esto, porque Dios desde la antigüedad nos visitaba, o visitaba a Israel, vamos a hablarlo más en esos términos. Israel fue testigo de la visita de Dios. La visita se dio en diferentes maneras. Hay algo que se conoce como la teofanía o cristofanía. Se habla entonces de una presencia de Dios, algo así como preencarnada. En varios pasajes de la Biblia se habla del ángel de Dios, pero se habla de la Shekinah de Dios o la gloria de Dios para manifestar esa presencia anticipada, pero era una presencia que iba y venía, ¿verdad? Entonces aquí Zacarías dice que Dios nos ha visitado, y dice ha visitado y redimido a su pueblo. Es interesante que Zacarías esté hablando así porque él es un sacerdote y por supuesto conocía muy bien las profecías, sabía quién iba a venir, pero ahora entonces él lo da por sentado diciendo nos ha visitado. No es que nos visitará, sino que nos ha visitado y ha redimido a su pueblo. La pregunta es, ¿éramos nosotros dignos de una visita personal de Dios, de un Dios 3 veces santo? ¿Éramos dignos de eso? Por allá el salmista dice, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Y la pregunta sigue siendo lo mismo, ¿qué es el hombre? Es verdad, es una creación de Dios, pero una creación de Dios, una criatura necesitada de misericordia. La única manera como podemos entender esto es eso. Somos necesitados de esa misericordia. Así es, el hombre en su condición pecadora y depravada es reo de condenación. Sin embargo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que él hizo entonces su visita a través de la encarnación de Jesucristo, que es la encarnación de esa misericordia en medio de nosotros. Dios previamente había hablado, nos visitó, pero dice el texto que en estos postreros días, dice Hebreos 1 al 3, en estos postreros días nos ha hablado, nos ha visitado por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Qué importante entonces saber que tuvimos esa visita. ¿Por cuántos años tuvimos esa visita en la tierra? 33 años tuvimos esa visita en la tierra. No sé si usted había pensado un poco de eso. Es verdad. Tuvimos esa visita por 33 años. O sea, Jesucristo sigue teniendo 33 años, ¿correcto? No. Porque Él es Dios eterno. Tuvimos esa presencia temporal, 33 años. La Biblia dice que lo vimos, y nos refiere acerca de eso. Pero lo que quiero destacar es esto, que en el tiempo de la ministración y administración de esa misericordia, Dios entonces hizo posible su presencia a través de su Hijo en 33 años. Por eso estamos hablando en estos términos para que entendamos la importancia de este aspecto de la salvación. Amada iglesia, un rey puede visitar a sus gobernados, pero jamás descenderá para vivir como alguno de ellos. ¿Usted ha visto alguno de estos reyes que todavía tenemos bajándose para ser como uno de sus súbditos, de los pobres? Quizás los visita y les da algo, pero nunca va a descender para ser como ellos. Ahora, tenemos la bendición, según la palabra de Dios, de un Dios que descendió de esa manera y que entonces se identificó con nosotros, que duró todo ese tiempo, pero que fue un Dios como nosotros, o sea, digo desde el punto de vista de la carne, se identificó con nosotros. Entonces, él va a decir, Zacarías va a decir entonces, el versículo 69, que Dios levantó un poderoso Salvador, ¿dónde? En la casa de David, su siervo. Ahora, es interesante esto porque entonces
Zacarías en su profecía ya revelada, nos da este dato interesante. Fíjense que no dice solamente un Salvador, sino un poderoso Salvador. Cuando usted está leyendo el pasaje y usted se da cuenta que Zacarías está hablando de su hijo, él entonces inmediatamente cambia en el canto y habla del Salvador. Porque si, por ejemplo, Juan fuera el Salvador, pudiéramos verlo, pero como en minúscula, para algo específico que vino a hacer. Pero dice que es Salvador, pero en mayúscula. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Quién fue entonces ese poderoso Salvador? Fue alguien quien tomó nuestros pecados y llevó nuestras debilidades. Esto habla de habitar en un cuerpo sujeto a un constante padecimiento. Lo de Dios no fue una visita cualquiera, mis amados hermanos, sino la de alguien quien anduvo haciendo bien entre nosotros en esos años. Quiero decir que él duró 33 años, pero su ministerio fue de 3 años solamente. Y en esos 3 años él anduvo haciendo bien. ¿Qué hizo Jesús en los 30 años anteriores? No lo sabemos, ni tampoco nos interesa, porque al fin y al cabo pues lo que nos interesa es lo que él hizo en esos 3 años, incluyendo su muerte por nosotros. Fue alguien que, a pesar de tener una naturaleza sin pecado, visitó a todos los hombres en sus pecados. Y hasta tocó lo intocable, como el caso de los leprosos, prostitutas, muertos, samaritanos. Eran intocables. Esa encarnación de la misericordia tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Su identificación fue tal que no le importó, dice Filipenses, ese pasaje tan precioso que me encanta tanto. No le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se entregó y murió por nosotros, dice Filipenses 2, 5 al 11. Obsérvelo entonces hablándole y alcanzando a la mujer samaritana. Se puso en su lugar, la entendió, la confrontó, pero no la condenó. Le hizo ver su pecado y ella regresó y le comunicó a los hombres y a los habitantes de Samaria que había encontrado el Salvador, el Mesías. Y ella entonces se convirtió en una mujer, se transformó su corazón, pero llegó a ser entonces una evangelista incluso para su propia gente. Véalo tocándole, como dije, a los leprosos, marginados. Los leprosos que eran declarados de esa manera tenían que vivir aparte de la sociedad. De hecho, tenían que andar por todas partes con una campanita diciendo: aquí voy, aquí estoy, por favor. Y cuando los judíos, especialmente los religiosos, lo veían, pasaban muy lejos de ellos para no contaminarse. Pues Jesús vino, se acercó a ellos y los abrazó. ¿No es extraordinario eso? El único que podía abrazar a un leproso fue Jesucristo, pero para sanarlo, porque lo sanó. Véalo entonces tocando lo intocable. Parafraseando lo dicho por Adán, podemos decir que Jesús fue hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Por otra parte, en el versículo 72 dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, de su santo pacto. Toda esta visita de lo alto, la aurora, que vamos a hacer referencia a esto, ha sido la misericordia divina. Y la llegada de Jesús es la expresión más representativa de este atributo divino, de la misericordia. Hermanos, déjeme para que usted piense lo que estoy diciendo en este canto de Zacarías. Zacarías habla en este texto y resalta la palabra misericordia como unas 2 o 3 veces. ¿Sabe por qué lo hace? Porque hasta ese momento el pueblo de Israel lo único que sabía era de la gracia, perdón, de la ley de Dios, quiero decir. Era lo que sabía. Y toda la ley entonces estaba planteada para que usted la cumpliera. Y si usted fallaba en una tilde, dice la Biblia, entonces usted ya era digno de condenación. Simplemente usted estaba condenado. Entonces cuando este pasaje nos habla de la misericordia, está hablando de ese atributo divino que cambia completamente la expectativa acerca de lo que puede hacer Dios y lo que hace Dios
cuando en efecto nosotros le conocemos a través de la misericordia. Esa misericordia para con los padres se hizo tan real, tan cercana, tan nuestra, llegando a morar en nosotros a pesar de nuestras tantas provocaciones y rebeliones. Zacarías cantó por revelación del Espíritu Santo, eso lo dice el versículo 1, interesante, el versículo 67, dice que su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. También la idea es también cantó, pero es un canto profético. Entonces, ¿de qué habló Zacarías? Él habló, como dije, de Juan. Él dijo, y tú serás profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Qué vino a hacer Juan? Vamos a hablar en estos términos. Juan vino a preparar el camino, el terreno para aquel que venía, por supuesto, conocido como Jesucristo, el Mesías, quiero decir. Entonces, Jesucristo, al fin y al cabo, es el tema central. Es el tema central de este texto, es el tema central de este libro de Lucas, es el tema central de la Biblia. Debe ser el tema central de nuestras vidas, debe ser el tema central de nuestro corazón. Ahora, con esa visita cercana de su misericordia podemos disfrutar de una comunión y de su presencia. ¿Qué trae la presencia de Jesús? ¿O qué debe traer la presencia de Jesús en nuestras vidas? Debe traer, entre otras cosas, que disfrutemos de su consuelo si estamos deprimidos. Usted esta mañana ha llegado, a lo mejor esta tarde ha llegado aquí y sabe que hay algo en su corazón, sabe que hay algo en su vida, sabe que hay algo en su familia, sabe que hay algo en su trabajo, sabe que hay algo en su relación con su esposa, con sus hijos. Usted lo sabe. Qué bueno recordarnos a nosotros que Jesucristo vino para guiarnos, ayudarnos y llenar esa parte tan necesaria en nuestras vidas. Si estamos deprimidos, si estamos agobiados, si estamos preocupados con las cargas diarias, si incluso tenemos que llorar o hemos llorado estos días, quiero decirle que la presencia de esa misericordia encarnada en Jesucristo ha sido y es para ayudarnos a nosotros que cada día podamos seguir adelante en la plena seguridad, en la plena confianza de que Él está con nosotros, porque es la razón de su salvación en nosotros. Concluimos esta parte diciendo que la misericordia de Dios ha sido revelada como lo más tierno en el corazón de Dios. Lo que nos haya pasado. Los padres del cual se habla aquí, es a quienes fue hecha la promesa. Y esos padres, cuando él dice a los padres, a nuestros padres, está hablando de los antepasados. Qué bueno es que ahora nosotros estemos hablando después de 2000 años, desde que esto se dio, que también nosotros, a estos padres, a nosotros ahora en este caso, nos ha sido revelada, nos ha sido dada esa misericordia encarnada. En segundo lugar, esa visita, hablando de su misericordia, es precisamente para el cumplimiento del pacto. Es una visita no solamente que tiene que ver con una persona, pero es una visita que tiene que ver con el cumplimiento de un pacto. Vayan y vean el versículo 72. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse, escuche esto, de su santo pacto. Hermanos, nosotros estamos bajo el pacto de Abraham. La iglesia de hoy existe porque existió Abraham. De esa descendencia venimos. Y aun cuando los judíos y los árabes se pelean, también porque los dos vienen de allí, nosotros como iglesia, de alguna manera u otra especial, también descendemos de allí. No desde el punto de vista de un linaje físico, pero sí desde el punto de vista de que Jesucristo es judío, y Jesucristo viene de la tribu de Judá, y Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo murió por su iglesia, en consecuencia nosotros venimos de allí también. Entonces, la luz del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto en este caso, brilló de una manera, diríamos, tenue, sin la fuerza del pacto venidero. La promesa dada a Abraham siguió a través de los patriarcas, de los reyes, de los profetas, hasta llegar a su pleno resplandor. Lo que llama aquí la aurora, el descenso de la aurora, que va en continuo ascenso. Me gusta ese texto que dice que la luz de la aurora, que nuestra vida es como la luz de la aurora que va despertando
aparece muy tenue en la mañana, pero se va despertando y despertando hasta que todo se hace fuerte, el sol se hace fuerte, y de esa manera vemos esa figura. Cuando Cristo vino, cumplió todas las demandas del antiguo pacto, Antiguo Testamento, y nos introdujo al resplandor del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto sino el amanecer resplandeciente de la aurora matutina traída por el Señor? Fue tan grande y excelsa aquella gloria con la cual descendió el Señor, que Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella gloria que vino, que era tenue o que vino ocasionalmente, quiero decir, ahora esa gloria vino con toda su fuerza a través de Jesucristo. Los 33 años que vivió Jesús nos mostró esa gloria, y déjeme decirle que ahora esa gloria es una gloria excelsa, eximia, muy grande, porque Él está en ese estado de gloria. Y déjeme decirle algo más. Para cuando Él venga, la Biblia dice que el Padre entregará toda la gloria. Imagínese por un momento esa escena. El Padre entregando toda la gloria al Hijo. El Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo. Y Él entonces con esa gloria tan espléndida descenderá a la tierra para vivir con su iglesia o levantar a su iglesia. Y nosotros veremos para siempre esa gloria. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo este pacto, el antiguo pacto, Dios dio origen al nuevo pacto, y allí comenzamos a ver esa gloria. Volviendo al pensamiento de Spurgeon, él dijo sobre esto: Dios no nos ha visitado como una lámpara que podría bastar para alegrar nuestra oscuridad, pero no podría transformarla en día. Y esto es un pensamiento interesante. Uno está en una oscuridad y enciende, por ejemplo, cualquier luz, y es verdad, nos vemos, pero nos vemos allí. No vemos el día. Es el día que entonces esclarece todo. Jesucristo es el día en ese aspecto. Vino para hacer esto. Nos recuerda entonces lo que dice la Biblia al respecto. Jesús nació como una luz pequeña en Belén, muy tenue, apenas algunos supieron. Hubo un canto que cantaron los ángeles que hablaba acerca de esa gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Pero fue así. Ahora, ¿quién es Jesús? Ya no es esa luz pequeña. La Biblia dice que Él es el sol de justicia, hablando de su esplendor. Y hermano, la buena noticia que hay es que cuando Cristo venga, el sol dejará de alumbrar. ¿Por qué razón? Porque la gloria majestuosa de nuestro Señor será tan grande que no habrá necesidad de ese sol. Pero aún más dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de luz, porque la luz del Cordero nos alumbrará para siempre. ¿Le anima eso, hermano? ¿Seguro? Los veo muy serios, ¿no? ¿Qué dice el versículo 34? Que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Es como decir, bueno, una vez que esto se ha dado, una vez que Él ha llegado, una vez que este pacto se ha cumplido, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Quedarnos allí? ¿Seguir simplemente como somos? No, dice que librados de nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Por supuesto, aquí hay un asunto que hay que interpretar, porque algunos pudieran pensar que esos enemigos se referían a los enemigos de Israel, políticamente hablando. Pero no son esos enemigos. Nosotros tenemos un enemigo peor que ese, o teníamos un enemigo peor que ese. Es el enemigo del pecado, el enemigo de Satanás y el enemigo del mundo. Y otro más, el enemigo de la carne. O sea, 4 enemigos. Pues dice la Biblia que librados de nuestros enemigos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Sin temor les sirvamos. Ahora, hermano, nosotros somos especialistas en decir gracias, Señor, porque tú me libraste de eso, y es importante. Pero ¿qué hay de la otra parte? ¿Qué hay de esta demanda que le sirvamos? Nos quedamos en una sola parte y hasta allí, como dice, bueno, yo fui salvo y aquí me quedo, estoy esperando que venga el Señor y me voy con Él. Pero no hago más nada para el Señor, para su obra, para Él. El texto me demanda esto. Zacarías sigue su canto profético y ahora vislumbra el día de la liberación de Dios en su visita a través de su Hijo. Ser librados del enemigo para luego servirle al Señor sin temor, escuche, es lo que Pablo más adelante hablaría acerca del poder
del evangelio que consistió en sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y en esa obra de liberación, trayendo luz a aquellos que estaban ciegos en sus delitos y pecados, ahora nos manda, nos exige, nos demanda a nosotros para que saliendo de allí le sirvamos. Pero esa liberación contiene entonces un doble propósito. ¿Cuál es? Servir al Señor sin temor a esos enemigos, porque ya no son nuestros enemigos, porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. Déjeme decirle esto, es verdad que todavía el pecado ejerce un dominio sobre nosotros, es verdad. ¿Sabe por qué? Porque todavía nuestro cuerpo no ha sido glorificado, no hemos sido transformados, no hemos sido resucitados, quiero decir. Y eso va a ser la última parte de la salvación, que es la glorificación. Estamos en la regeneración, estamos en la santificación, pero vamos a la glorificación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todavía estos enemigos están con nosotros. ¿Se fue Satanás en nuestras vidas? Esta mañana cuando usted se levantó estaba en la puerta y aquí estoy, le dijo. Cuando usted venía manejando dice, aquí voy contigo. Llegó a la iglesia y tuvo alguna situación, aquí estoy también. ¿Usted sabía que el primero que llega a la iglesia es Satanás? ¿Sabía eso? Pues sépalo. Porque es una realidad. ¿Qué hay de la carne? Lo mismo. Son enemigos, pero ¿qué es lo que tenemos como certeza? Que estos enemigos ya fueron vencidos por Jesucristo. Que ya Él triunfó sobre Satanás. Y aun cuando Satanás sigue teniendo poder, Él no es todopoderoso. Porque el todopoderoso se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás sabe que tiene sus días contados. Porque cuando Cristo levante su iglesia y reine en su reino milenial, Él será atado por 1000 años. Y después entonces, que saldrá otros días más, será lanzado en el infierno como su morada para siempre. Lo mismo lo hará con el pecado, lo mismo lo hará con la muerte, lo mismo pasará con la carne. Estamos todavía batallando, luchando con esto, pero tenemos la certeza de que esos enemigos han sido vencidos. Y dice el versículo allí, porque irás delante para preparar sus caminos. Zacarías en su canto profético del Salvador levantado, a través de María, hablando del Salvador, él entonces habla de su hijo. Me llama la atención lo que él dice de su hijo. Yo estaba pensando, oye, qué tremendo es hablar de un hijo. Pero hermano, nosotros comenzamos a hablar de nuestros hijos cuando ya van creciendo, cuando vemos sus cualidades, sus actitudes. Yo me imagino que mi hija con mi yerno están muy orgullosos de que tanto Bella como Izzy están jugando soccer y están allí y los ven jugando y se van imaginando muchas cosas. Pero ninguno de ellos se imaginó que ellos iban a hacer eso ahora. Y déjeme decirle esto, cuando usted tiene su bebé allí, usted ha orado y está orando para que el Señor lo bendiga, pero no sabe qué va a pasar con él. Pero Juan, cuando vio a ese bebé, su hijo, ya anciano, dijo que tú serías profeta del Altísimo. ¿Quién le reveló eso a él? Pues fue Dios. Y eso es lo que sucede en este contexto. Hermanos, no sabemos, volviendo al caso de los hijos, pero lo que sí sabemos es que Dios sí sabe lo que va a pasar con ellos. Zacarías sabía esto. Entonces, ¿por qué? Porque Juan el Bautista era la persona que venía a preparar el terreno, el camino en este caso. Déjeme dar este dato que es importante. Durante 400 años no hubo profecía en Israel. Se acabó el reino del sur con el pueblo en cautiverio. Hubo un lapso 400 años, lo que se conoce como el periodo intertestamentario. Allí surgieron, por ejemplo, las sinagogas, surgieron partidos como los herodianos, como los fariseos, como los saduceos. De repente usted está leyendo la Biblia en el Nuevo Testamento y dice, ¿de dónde salió esta gente? No estaba en el Antiguo Testamento. Pues estaba en ese periodo de los 400 años. No hubo profecía durante ese tiempo. Pero entonces llegó el último profeta. ¿Cuál es el último profeta? Juan el Bautista. Y uno dice, el último profeta, ¿pero qué profetizó Juan el Bautista? No, él no profetizó nada.
Porque Él vino para cumplir la última profecía de Malaquías y de Isaías, que hablaba de aquel que venía a preparar el camino. Y hermanos, nada menos y nada más que para nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo va a decir estas palabras: de todos los hombres nacidos de mujer, no ha habido ni habrá un hombre más grande que Juan el Bautista. Yo quiero decirles que, y coincido con muchos autores, escritores, comentaristas, que no hemos hecho justicia realmente al hablar de Juan el Bautista. Usted no escucha muchos mensajes de Juan el Bautista. Usted escucha mensajes de Pablo, de Pedro, de Timoteo, pero no escucha muchos mensajes de Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, pues lamentablemente como que no hizo mucho. Hermano, si Juan el Bautista no viene, no se cumple la profecía de Jesucristo. Porque Él tenía que venir antes que viniera el Mesías. Y es lo que sucedió. ¿Por qué me metí en esto? Bueno, déjeme ver cómo salgo. El otro pensamiento es la visita a nuestra condición de miseria. Y esto sí me encanta también verlo. Vean el versículo 77. Para dar a conocer, o para dar conocimiento de salvación a su pueblo, otra vez, para perdón de sus pecados. Zacarías sigue su canto profético para anunciar la llegada del único que podía perdonar sus pecados. La verdad del evangelio es que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Pero además la palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre, por su condición perdida en su naturaleza perversa, no solo es indigno delante de Dios, Dios santo, sino que es merecedor de una condenación eterna. No sé si usted ha pensado en eso. Yo merecía la condenación eterna, yo merecía ese castigo eterno, pero cuando conocí a Jesucristo, ahora soy salvo y tengo la seguridad que cuando muera no iré allí, sino que iré para allá. Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. ¿Usted está seguro de eso? ¿A dónde va a ir cuando se muera? Hermano, dígalo con fuerza: al cielo. Porque si está dudoso de eso, pues hoy lo arreglamos, hermano. No se vaya hoy sin arreglar eso. Amén. Entonces, ¿cuál era nuestra condición, hermano? Una condición humillante. Vivíamos en nuestra miseria. Pero qué bueno recordar con lo que dice la Biblia: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando más pecadores hemos sido, pues la gracia ha sido más grande todavía. Entonces, Zacarías nos muestra que la misericordia divina, en su demostración en este aspecto, es lo más grande. Mire lo que dice el versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó, ¿desde dónde? Desde lo alto la aurora. Yo estaba al principio confundido con este concepto, porque pensaba que nos visitó desde la aurora. Tiene sentido. Pero el texto no dice eso. Nos visitó la aurora. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Que esa aurora es una forma de hablar de quien vino en esa aurora, que es Jesucristo. La aurora es Jesucristo. ¿Qué fue lo que vino del cielo? La aurora. ¿Quién es la aurora? Jesucristo. Entonces, después del pecado de Adán, Dios no vio nada bueno en nosotros. De hecho, dice por allá en Génesis 6:5, el preludio de la destrucción de la humanidad, dice que cuando Dios vio a la humanidad, vio que todos los designios de los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. Decidió, dice, en su corazón raer al hombre, acabar con el hombre, y fue lo que hizo con el diluvio. Eso fue lo que sucedió con el diluvio. Pero hermano, me encanta la palabra aquí que dice misericordia, dice entrañable misericordia de nuestro Dios. Ahora déjeme tratar de explicar esto, porque es un concepto tan sublime, tan grande y tan difícil de explicar a la vez. La palabra entrañable viene de los intestinos, de la parte desde muy del fondo, y que nosotros sepamos, Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Cómo es eso entonces que esa palabra nos refiere a eso, hermanos?
para decirnos a todos nosotros que la misericordia de Dios es tan grande, pero tan grande, como atributo de Él, que sobrepasa por todas las cosas, que a través de ella entonces, porque es entrañable, es que nos ama profundamente. Esa es la respuesta. Que frente a la justicia que Él debe aplicarla en nuestras vidas por nuestros pecados, su entrañable misericordia entonces cambia. Pero esa entrañable misericordia, hermano, ha sido encarnada, para que lo entendamos, porque si esa misericordia no fue encarnada, entonces no pudiéramos estar hablando de entrañable misericordia que nos salva a través de Jesucristo. Permítame ponderar esto. Si ya ser visitado por la misericordia es un gran alivio, imagínense haber sido visitado por la entrañable misericordia. Como decir, lo más grande de la misericordia ahora está aquí también. Significa entonces pasión profunda de Dios a través de su empatía con sus hijos, entendiendo sus necesidades. Significa amor incondicional, porque no hay nada bueno en nosotros para ser amados. Zacarías nos muestra entonces esa entrañable misericordia. Y dice, para luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Voy a concluir diciendo que la otra visita, la final visita, es para encaminarnos a la paz verdadera. Mira el versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas. Esa es la razón por la cual vino la misericordia. Y los que andaban en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Isaías 9, 1 al 2 nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y luz le resplandeció. Eso lo dice Isaías 1 al 9. Entonces, dice que el texto, hablando en ese contexto, dice, para la que ahora está en angustia. El profeta afirma una gran verdad. Por la llegada de aquel quien traería luz a nuestra oscuridad, el poderoso Salvador del cual Zacarías habla y canta. Isaías entonces lo había dicho, que ese niño que vendría, que era Emmanuel, lo dice en el capítulo 7, va a decir en el versículo 6 del capítulo 9, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros será llamado, no solamente Emmanuel, sino va a decir Dios, príncipe de paz. Y va a dar como 4 calificativos. Padre, como hablando en esos términos también, es un Dios Padre. Y en ese aspecto entonces, Él va a decir que Juan el Bautista, su hijo, vino para preparar ese camino. ¿El camino de quién? El camino de Jesucristo. Ese camino estaba lleno de tinieblas, de sombra, de muerte. Juan el Bautista vino para preparar ese camino. Por eso dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, va a decirnos Colosenses. Pero las palabras encaminar nuestros pies por camino de paz, hermanos, es la esencia final de este pasaje. Escuche esto. Él vino para llevarnos en esta dirección, dice el versículo que estamos aquí leyendo, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Yo estuve pensando en este pasaje, en este versículo, dice, ¿por qué el Señor habla finalmente ese camino que lo preparó Juan el Bautista y que Jesús entonces vino como el camino? Cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, pero cuando dice yo soy el camino, comenzamos a pensar si Él es un camino de fe, es un camino de esperanza, es un camino de salvación, es un camino de vida eterna, pero dice es un camino de paz. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que tú y yo necesitamos en esta vida es paz. ¿Sabe que esto me ha impactado mucho? Porque aún nosotros siendo creyentes no tenemos paz realmente en nuestros corazones. Porque hay cosas que nos perturban.
Le hemos dado la bienvenida a otras cosas en nuestras vidas. Y hemos dejado que esas cosas nos perturben. Pero dice la Biblia en este canto maravilloso de Isaías, que Él vino para que transitemos el camino, pero el camino de paz. No dijo Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón, le dijo a sus discípulos, ni tengan miedo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso significa paz, hermano. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene paz. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón y no tiene paz, pues tiene un problema serio, ¿no? Y a veces, hermano, nosotros, aun siendo hijos de Dios, no tenemos esa paz. Voy a concluir, para que ustedes vean que no me alargo tanto, porque me estaban diciendo, pastor, usted predicó ayer 30 minutos. Ya, bueno, que estaba en otro lugar, aquí estoy en mi iglesia. Voy a decir esto, para concluir. Hermano, he hablado de la visita de la misericordia. No sé si no se aprendió otra cosa, grábese esto. La visita de la misericordia significa que Jesucristo vino, está con nosotros, vive con nosotros, la razón de ser de nosotros, pero Él vino para darnos una paz, no una paz ficticia, no una paz pasajera, sino una paz perpetua, una paz eterna. Una paz, hermano, a pesar de mis problemas, una paz a pesar de mi prueba, una paz a pesar de la situación que vivo en mi casa, una paz a pesar de la situación que vivo en el trabajo. Él vino para darme paz. Y yo me apropio de la paz de mi Señor. Y esa es la paz que nos ha dicho aquí Zacarías que debemos vivir. Estamos hablando de la visita de su misericordia. Hay una historia preciosa en la Biblia con la cual quiero finalizar. Y se trata, hermanos, de David y Jonatán. Tengo varios mensajes sobre ese pasaje, pero me estaba acordando hoy y dije voy a traer esta ilustración para terminar. Saúl sabía que David lo iba a sustituir, pero más lo sabía su hijo, Jonatán. Es más, Jonatán sabía tanto eso que le dijo, mira, yo sé que tú vas a sustituir a mi padre. Un hijo de un rey, como este caso, debiera tener celos por ese que va a sustituir a su padre. Pero Jonatán no tuvo celos. Al contrario, dice que fue tremendo amigo de David. Hay una expresión en la Biblia que dice que cuando murió Jonatán y su padre en batalla, David exclamó en su poesía para exaltar aquella amistad que dice, tu amor me ha sido más dulce que el de las mujeres. De allí han salido algunas aberraciones, unas malas interpretaciones que no son bíblicas. Es para recordarnos cuán profunda fue esa amistad. Y hermanos, los reyes tenían por costumbre que cuando se montaban en el palacio, toda la dinastía que venía detrás de ellos tenía que ser aniquilada. Los mataban o tenían que huir. Pues cuando él asumió el mando, el reinado, él preguntó, ¿hay alguien en la casa de Saúl para quien yo haga misericordia? Le dijeron, sí, David. Hay un hijo de David que se llama Mefiboset. ¿Y quién fue él? Le cuentan la historia que este fue un bebé que estaba en los brazos de su nodriza, y cuando invadieron la casa de Saúl, la nodriza entonces comenzó a huir con él en los brazos y tropezó y el niño cayó y quedó lisiado para siempre. ¿Y dónde vive? En Lodebar. Lodebar es un término para hablar de un lugar de vergüenza. El hijo, mejor dicho, el nieto del rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel, el único que queda, está lisiado. Entonces David se interesa y dice, ¿sabe? Yo necesito que me busquen a ese hombre, ya por supuesto hombre, porque yo le prometí a Jonatán que haría misericordia con la casa de su padre. ¿Sabe qué? Los guardias fueron a su casa, yo imagino la escena.
De repente Mefiboset está allí, ve todos los soldados, tremendos soldados de David, eran valerosos. Y seguramente allí está, dice, hasta aquí llegué, si ya era pequeño de estatura, ahora voy a quedar más pequeño. Y está allí en esa condición, atemorizado. De repente ve un carruaje que entra allí, y vienen otros y lo agarran. Y está asombrado, ¿qué está pasando aquí? Y lo montan en el carro, y lo llevan. Y lo meten en el palacio. Y entonces allí está el rey. Y el rey tiene una mesa bien grande. Ahí están todos los hijos. Ahí está Salomón. Ahí está Absalón. Ahí están todos los hijos de David. Están en la mesa. Y hay una silla que está allí. Y el rey ha dicho, no comeremos hasta que llegue Mefiboset. Y hermanos, llegó Mefiboset. Quizás allí iban temblando como moviéndose porque estaban en esa condición inválida. Y David dijo, hoy voy a restituir todo lo que te quitaron. Quiero que sepas que tú eres parte de esta familia. Has sido invitado al banquete del rey. Tú no eras nada, pero ahora yo te invito para que seas parte de este banquete. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Tú y yo éramos inválidos. Vivíamos esa condición. ¿Sabe qué sucedió? Que nuestro rey nos invitó a su banquete. Y ahora somos parte de ese banquete. Somos parte de su misericordia. Porque esa misericordia se encarnó en la persona de Jesucristo y Él vino para perdonar nuestros pecados y hacernos sus hijos. ¿Entienden ahora el canto de Zacarías? Vamos a estar de pie para orar, hermanos. Cuando usted escucha un mensaje como este, tiene dos opciones. Tiene dos opciones. O acepta lo que la palabra le ha dicho, o simplemente dice, qué bueno, escuché esa palabra, pero sigo igual, igualito. Usted tiene esas opciones. ¿Sabe por qué tiene esas opciones? Porque hasta allí todavía Dios nos tiene paciencia. Pero si usted es inteligente, y usted es inteligente, usted dice, Señor, gracias, porque yo entendí esta palabra. Yo soy un hijo de tu misericordia. Pero yo quiero hoy ser parte de esa misericordia. Yo no quiero seguir viviendo en mi miseria. Yo quiero seguir ahora tu misericordia. Y he escuchado que esa misericordia fue encarnada, fue visitada. Y esa visita vino por Jesucristo. Cierra tus ojos por un momento y oremos al Señor. Te voy a invitar para que ores de esta manera. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, sería una irresponsabilidad de mi parte si no te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la Biblia. Entonces, este es el momento para que tú le digas en tu corazón, Señor, oí esta palabra, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti, yo me convierto a ti, acepto tu misericordia. No tu justicia, porque si es por tu justicia, yo estoy perdido para siempre. Pero acepto tu misericordia, porque tu misericordia es la encarnación del mismo Señor Jesucristo. Y Él vino para salvarme y para perdonar mis pecados. Yo acepto tu misericordia. Y Padre, como cristiano, como creyente, como hijo tuyo que soy, ayúdame a creer y a confiar en esa misericordia, para seguir viviendo, pero para vivir mejor. Gracias
Gracias por estos momentos, Señor, que me das. De entender tu palabra, de verla, analizarla, oírla, pero sobre todo quiero vivirla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, vuelvo otra vez con ustedes en un momento.